Vamos a ver hoy día, vamos a continuar viendo lo que es Big Data y además vamos a hacer una comparación con lo que es Business Intelligence, porque en la primera clase hemos visto que ya hay muchas coincidencias. Sí, es básicamente lo mismo, pero bueno, tiene sus diferencias, obviamente, porque es una evolución de Business Intelligence Big Data. Y ambos son para obtener el valor de la información, ¿no? Igual que Business, es Big Data, igual tiene ese reto para partir de mayor cantidad, mayor volumen de datos, se puede tener mucha información. Entonces, habíamos visto también que había para diferentes ámbitos, áreas de conocimiento, que se puede usar Big Data. Ya habíamos ido mencionando algunos ejemplos, ¿no? Como en ciencia, o sea, medicina, salud, ciencias sociales, humanidades, negocios, lo que más tal vez hemos hecho ejemplos, pero también entretenimiento, como es para escuchar música, videos, televisión por streaming, ¿no? Películas, etcétera. Entonces, todo eso está, digamos, bajo una infraestructura de Big Data. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando todo esto? Ha habido una primera, digamos, etapa de muchísimos años, hasta el 2003, desde el principio de los tiempos, donde ya se han encontrado ese tipo de dibujos que ya muestran una información, ¿no? Donde están mostrando cómo vivían o cómo se alimentaban, digamos, las personas, ¿no? En el inicio. Entonces, desde ahí ya bueno, un dato le llamaremos para saber cómo era el ciclo, ¿no? De las personas, cómo sobrevivían. Y luego han venido la época de los libros, ¿no? Desde muchos años atrás, donde ya se registraba también datos, ¿no? En novelas, en historia, en diferentes documentos. Y hasta que ha llegado el 2003, ¿sí? Y ahí es donde se ha empezado a hablar de exabytes, ¿ya? Donde ya habían servidores y había componentes físicos, electrónicos, para almacenar datos, ¿no? Entonces, la relación que les había comentado desde lo más pequeño, que es un bit en realidad, eh, 8 bits ya hacen un byte, ¿no? Y un byte es un carácter, nada más, la A, digamos, ya es un byte donde está almacenado. Y 1024 bytes hacen un kilobyte, ¿no? Un kilo de 1000, ¿no? Entonces ya son 1000 caracteres o un párrafo corto. Pero luego esos 1024 kilobytes se convierten en un megabyte, que es aproximadamente un libro de 500 páginas en texto simple. Y 1024 megabytes hace un gigabyte, que son como 200 canciones en MP3 o una película estándar en calidad baja, ¿no? En SD, simple definición. Esos 1024 gigabytes ya se convierten en un terabyte, que son aproximadamente 250.000 canciones de MP3 o 333 horas de video en alta definición. 1024 terabytes hacen un petabyte, que ya es una gran cantidad de datos, equivalente aproximadamente a 500.000 millones de páginas de texto estándar. Entonces, nos podemos ya imaginar la cantidad de información o datos que pueden almacenarse, ¿no? Y esos 1024 petabytes hacen el exabyte, ¿ya? Que es una cantidad extremadamente grande, suficiente para almacenar una vasta biblioteca digital de todo el contenido generado en la humanidad hasta ahora. Vean que eso realmente es muy grande. Luego ha seguido explosionando esa evolución, porque siempre se ha necesitado más, ¿no? Después del 2003, otra época donde es importante es el 2012, que ya empezó a multiplicarse por 3 esa capacidad hasta el 2015. Vean que desde el inicio de los tiempos hasta el 2003, ¿cuántos millones, o muchos, perdón, cuántos miles de años han pasado? Y después ya en 3 años
ya cómo ha crecido esto y así como en tiempos más cortos, cómo se genera más evolución, ¿no? En todo ha pasado eso. Bueno, es porque justamente cuanto más tecnología hay, pues más rápido se consiguen las evoluciones, ¿no? Voy a ir un poco rápido porque, soy sincero, no tengo mucha batería en este chat. Como están tomando capturas, pueden ir viendo luego, ¿no? Los zettabytes ya son 10 a la 21 bytes, ¿no? Que es mucho más grande de lo que eran los petabytes que habíamos visto en la anterior diapositiva. ¿Qué hacemos con estos datos? El progreso y la innovación ya no se ven obstaculizados por la capacidad de recopilar datos. Antes era la limitante, la posibilidad de almacenar datos a gran cantidad. Entonces, era un megabyte, los discos, CDs, todo lo que habíamos mencionado como ejemplos de antes, lo que se manejaba era pequeño, todo era pequeño, entonces había mucha limitación, pero bueno, ahora ya no es el problema la capacidad, sino ahora es extraer el valor de los datos, ¿no? O sea, el almacenamiento es básicamente infinito, como hemos visto, las capacidades. Pero ahora todos esos datos que están ahí adentro, el reto es convertir esos datos en conocimiento, ¿no? Ahí está a la izquierda todos los datos y Big Data nos ayuda justamente a convertir eso en conocimiento. Entonces, ¿por qué es importante Big Data? Porque antes, con esas limitaciones, nos quedábamos en esas limitaciones, ¿no? En cambio, ahora, como ya no hay esa limitación, simplemente hay que escalar de acuerdo a lo que vayamos necesitando. Antes se hacía una exploración de 100 terabytes en un nodo de 50 megabytes por segundo, que era lo más rápido que se podía procesar, que tardaba 23 días para obtener los resultados, ¿no? Imagínense terminar 23 días y ver un resultado que es incorrecto, hay que volver a hacer algún cambio en los algoritmos y volver a esperar 23 días, ¿no? Entonces, la solución divide y vencerás, o divide and conquer en inglés, lo que ha hecho es que los conceptos que hemos visto en la anterior clase de almacenamiento distribuido, computación en paralelo, hace de que esa exploración en un clúster de 1000 nodos, ya en vez de 23 días, se puede obtener en 33 minutos. Entonces es una diferencia muy grande, ¿no? ¿Cómo procesar esos 1000 terabytes o un petabyte? Entonces, eso ha sido a partir de lo que hemos mencionado también, que Google del 2004 ha trabajado en un algoritmo, un paradigma que se llama MapReduce, que lo vamos a ver una clase entera, ese MapReduce, que como su nombre dice, es hacer un mapa de lo que se contiene, de lo que tiene de información, de datos, mejor dicho, y reducir, o sea, hacer lo más óptimo y lo más importante, extraer, ¿no? Entonces, ha sido lo más popular desde esa época a lo que hasta ahora se maneja como Big Data. Y ustedes en su examen necesitan este MapReduce. ¿Ya? Les voy a compartir videos donde van a poder instalar y hacer toda esa secuencia. No sé si alguien ya ha estado revisando Hadoop, Spark, ya les dije, ¿no? Lo mismo les estoy preguntando como para la primera examen, ¿no? Desde la primera clase ya les he dado lo que tienen que empezar a ver. Pueden ver videos de cómo se instalan toda esa infraestructura, cómo se aplica este MapReduce para, por ejemplo, contar palabras, para lo que justamente se hace en las redes sociales, ¿no? Para saber qué es la noticia más mencionada, por ejemplo, en este momento en Bolivia, debe ser las elecciones, porque estamos próximos, ¿no? En el mundo, ¿cuál será? En Estados Unidos, en la India, en esto. Entonces, en las redes sociales va mostrando todo lo que se está diciendo. Entonces, uno puede acceder y con estos algoritmos ir viendo qué es lo más destacado o popular, ¿ya? Dentro del ámbito de las noticias. Entonces, ahí está, Big Data es un solo lugar, una sola infraestructura. En cambio, era antes un montón
de lugares donde estaban almacenados. No sé si han visto ese mi mensaje, me ha dicho que una advertencia que me falta poco de las baterías. Entonces, antes estaban fragmentados y bueno, ahora se hace procesamiento en paralelo, se hace fusión de modelos. ¿Ya? Big Data es un conjunto, bueno, volvemos a repasar ese concepto para entrar al concepto de las 5 Bs. Es un conjunto de tecnologías que permite la recopilación, almacenamiento, gestión, análisis, visualización, potencialmente en condiciones de tiempo real, de grandes conjuntos de datos con características heterogéneas, es decir, que no son como antes solo texto estructurado, sino ya heterogéneo, diferentes tipos de medios. El concepto de Big Data se explica mediante las 5 características principales conocidas como las 5 Bs, ya que puede ser pregunta de examen, que yo me voy a inventar más palabras con B chica, y ustedes tienen que elegir a qué 5 Bs me estoy refiriendo. Velocidad, ¿no? Necesitamos rápido, si no, no serviría. Volumen, poder almacenar la cantidad que sea de forma escalable. Variedad, heterogéneo, no solamente datos, texto. Veracidad, tenemos que confiar en lo que tenemos, lo recuperamos, y el valor que se obtiene, ¿no? Entonces, esas son las 5 Bs. Ya, también había antes un concepto de 4 Bs. O sea, estamos yendo de lo más nuevo hacia lo más antiguo. Ahora se maneja las 5 Bs porque hay todas esas, digamos, características que uno se imagina de Big Data, ¿no? Entonces, pero las 4 Bs es básicamente lo mismo, excepto una de ellas, ¿sí? Pero inicialmente eran 3 Bs que vamos a ver a continuación. Big Data son datos cuyo volumen, diversidad y complejidad requieren nueva arquitectura técnica, algoritmos y análisis para gestionar y extraer valor y conocimiento entre ellos. Ya no puede haber duda de los datos, ¿no? Eso es lo del derecho. Entonces, inicialmente esto, el 2001, ese señor de Gartner, ya, es en realidad el que primero empezó a hablar de las Bs que caracterizaban a Big Data, que era volumen, variedad y velocidad. Esa es la base. ¿Ya? Volumen por Big Data, de ahí viene variedad, porque ya no es solamente como en Business Intelligence, y velocidad, porque no serviría de nada tener mucho volumen almacenado si no tenemos respuestas rápidas, ¿no? Entonces, se refiere al gran volumen de información que se maneja, los datos se acumulan exponencial, requiriendo ampliar continuamente el almacenamiento de datos. Cuando se habla de bases de datos masivas, se refiere a magnitudes del orden del petabyte, exabytes. Velocidad es la enorme velocidad en la generación, recogida y proceso de información. Hay que ser capaz de almacenar y procesar en tiempo real millones de datos. En tiempo real es otra diferencia con Business Intelligence, ¿no? Porque ahí en BI nosotros sacábamos como fotos y recién los analizábamos. En cambio, aquí es mientras está pasando, mientras se está generando los likes, las reacciones, subir fotos, videos, lo que sea en las redes, ya se puede ir procesando, ¿no? O los sensores de cámaras, de videos, redes sociales, bueno, ya hemos mencionado, blogs, páginas web, todo en tiempo real. Luego, la variedad se refiere a agregar información procedente de una variedad de fuentes de información independientes, redes, sensores, máquinas, personas, lo que están utilizando, por ejemplo, ¿no? los dispositivos para vestirse. En general son datos desestructurados, así como gráficos, textos, sonido, imágenes, ¿no? Esa es la variedad. Estos datos no pueden gestionarse fácilmente con bases de datos relacionales, ¿no? Que habíamos visto hasta las anteriores 2 semanas. Y las herramientas de inteligencia de negocio tradicionales. El valor es la creación de la ventaja competitiva, monetizar datos. ¿Qué quiere decir eso? Es ganar plata, ¿no? Facebook, como les decía, es gratis, supuestamente, entre comillas, pero sin embargo con nuestros datos hacen muchísima plata, ¿no? Porque saben lo que nos gusta. Y entonces vienen las empresas comerciales y nos ofrecen lo que a nosotros nos gusta. Y eso, como lo decimos, interactuando, ¿no? con esas herramientas para obtener nuevos clientes, generan fidelidad, reducen los costos, mejoran la imagen de marca, ¿no? Por eso que tiene mucho valor todo lo que viene alrededor de Big Data.
y veracidad se debe analizar inteligentemente un gran volumen de datos con la finalidad de obtener información verídica y útil que nos permita mejorar nuestra toma de decisiones. Si no, vamos a tomar decisiones en base a información equivocada. Big Data se puede entender como una evolución de Business Intelligence. Bueno, ya estamos empezando a detallar las diferencias. En business se captura información de una organización y tras su análisis obtienen resultados que tienen la finalidad de ayudar a la toma de decisiones. La información proviene de fuentes de datos estructurados. Los datos se agrupan en un servidor central y se analizan de forma offline, no es online, estructurándose en una base de datos relacional. En cambio, Big Data procesa información no estructurada, lenguaje natural, redes sociales, sensores, dispositivos, wearables, ¿no? Como son los relojes. Los datos se almacenan de forma distribuida, que permite manejar cantidades más grandes de información de forma ágil. Se emplea procesamiento paralelo y masivo de datos, mejorando la velocidad de análisis. Bueno, y ahí está un resumen, como para que le tomen captura, y es una síntesis. A partir de la definición, business es proceso de análisis de datos para tomar decisiones, en cambio el otro ya mete los conceptos de volumen, variedad y velocidad que requieren herramientas especiales para procesarse y analizarse. En cuanto al volumen, maneja de datos estructurado y normalmente cantidades moderadas, los de Business Intelligence. En cambio, Big Data maneja grandes volúmenes, incluyendo datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. En la velocidad, si bien en BI es análisis rápido y en tiempo real de datos históricos, ¿no? Eso es diferente. El tiempo real, no crean que me estoy contradiciendo, se refiere a recuperar en cualquier momento, en tiempo real, pero datos históricos, o sea, lo que ha pasado hasta hace una hora, hasta ayer, hasta el anterior mes. En cambio, esto es cuando está pasando. El online o sea, si bien es el mismo término, pero es diferente su significado. Necesita herramientas y técnicas especiales para procesar datos rápidamente y en tiempo real, ¿no? Variedad de datos, BI, datos estructurados, en el otro no. Ser también semi o no estructurados. En herramientas comunes, como las que hemos visto en Power BI, tableros de control, informes, consultas y OLAP o cubos. En cambio, Big Data, lo que ya están viendo, Hadoop, Spark, no SQL, no SQL, por ejemplo, MongoDB, ¿no? Son los que almacenan datos que no están estructurados, herramientas de análisis de datos masivos. Objetivo principal en BI es optimizar operaciones, tomar decisiones basadas en datos históricos. En cambio, en Big Data es descubrir patrones, tendencias, conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos, incluso en tiempo real, ¿no? Si bien dice lo mismo que arriba, en BI, ya saben la diferencia del tiempo real. Alcance temporal, análisis principalmente retrospectivo y en tiempo real, otra vez de BI, y en el caso de Big Data, análisis retrospectivo y prospectivo, incluyendo predicciones y análisis en tiempo real. ¿Ya? Bueno, Data Warehouse es un tema también que hemos visto en BI. ¿Ya? Almacena datos con el fin de tomar decisiones, ¿no? A partir de ahí es que se construyen los dashboards, ¿no? En Big Data es al mismo tiempo almacén de datos y una tecnología de proceso, análisis y visualización de datos. Bueno, minería de datos también que hemos visto, su relación con Big Data, igual, ambos son para encontrar patrones, ¿no? Pero la diferencia es en cuanto al volumen, ¿sí? Y además la computación en la nube que se trabaja con Big Data. Bien, entonces en los 2000 el auge del Big Data y el procesamiento distribuido, entonces donde han aparecido todas estas herramientas con el crecimiento exponencial que se ha dado a través cuando se han creado los emails, mails, la navegación web, redes sociales, las empresas han enfrentado esa dificultad para almacenar, ¿no? Entonces Hadoop tenemos desde el 2006 y sigue siendo vigente, como ustedes están revisando y viendo que si todavía se utiliza. Ya está inspirado en los documentos de Google sobre el sistema de archivos distribuido MapReduce, permite el almacenamiento y procesamiento distribuido de grandes volúmenes de datos. Su sistema de archivos
HDFS. Vamos a ver un capítulo de una clase entera sobre HDFS. Viene de File System Hadoop, ¿ya? Hadoop File System, ¿sí? Y su modelo de procesamiento MapReduce ofrece una forma económica y escalable de procesar datos en paralelo. Las nodas SQL popularizan bases de datos NoSQL como MongoDB y Cassandra para gestionar datos no estructurados que presentan una alternativa a las bases de datos relacionales y tradicionales, ¿no? DynamoDB también utiliza AWS, por ejemplo. Entonces, los 2010 ya se ha consolidado y expandido el ecosistema de Big Data. Las herramientas de procesamiento ya son avanzados. Nace Apache Spark y Flink. Van a ver que hay un montón de herramientas que están justamente creadas para trabajar sobre el ecosistema de Hadoop. Supera las limitaciones de Hadoop MapReduce en términos de velocidad y eficiencia. O sea, Hadoop MapReduce es algo más específico, ¿no? Por eso que aparecen otras, pero sobre Hadoop igual. La fuente de datos aumenta, la explosión de redes sociales, dispositivos móviles y sensores de IoT genera un crecimiento masivo en la cantidad de datos producidos diariamente. Machine Learning y inteligencia artificial en Big Data. Con más datos disponibles se desarrolla y optimiza el uso de Machine Learning y ahí para encontrar patrones complejos y obtener predicciones a partir de datos masivos. Las plataformas de BI como Power BI y Tableau integran el análisis de Big Data, permitiendo a las empresas analizar sus datos en tiempo real mediante dashboards y visualizaciones accesibles, ¿no? Pero con limitaciones. Bien, aquí está la evolución más claramente. Desde el 2000 vemos el más antiguo, el 2001, las 3 Bs que empieza a hablar este señor, Doug Laney. El 2004 se crea MapReduce, este señor que trabajaba en Google, Jeffrey Dean. Luego el 2008 Hadoop, empieza a hablarse o obtener Hadoop, Yahoo, y esa otra herramienta de Doug Cutting. Luego el 2010 nace Spark, ¿no? En la Universidad de Berkeley, aparece Apache Spark, ¿ya? Desde luego el 2014, ¿no? En febrero. Y luego esa herramienta que acabamos de mencionar en la Universidad de Berlín, en Alemania, Berlín, Flink, ¿ya? Flink Apache en 2014. Y la persona que ha trabajado sobre eso, ¿no? Walker Mark. Luego del 2010 al 2015 es esa evolución de Big Data desde el Analytics, Mahout, hasta los ecosistemas, aplicaciones nuevas y hasta los 2020 y ya tiene realmente la expansión, ¿no? Y que todo ya se trabaja en la nube con servicios como el que hemos mencionado, AWS, el GCP o Google Cloud Platform, las 3 grandes de competidores, ¿no? Y Azure de Microsoft. La primera de Amazon, la segunda de Google, la tercera de Amazon. Simplifican la escalabilidad, almacenamiento y análisis de grandes datos sin necesidad de infraestructura física propia. Procesamiento en tiempo real. Las empresas requieren cada vez más análisis de datos en tiempo real para servicios críticos como detección de fraudes y experiencia personalizada de usuarios como Apache Kafka, nueva otra herramienta, y tecnologías de stream procesamiento que ganan gran popularidad, ¿no? Más o menos a partir de ahí es que las plataformas de streaming es que digamos, son más exitosas, ¿no? Big Data y ahí expandirse en escenarios complejos con la combinación de datos ahí y modelos avanzados. Big Data impacta en sectores como salud, finanzas, retail, mediante insights predictivos y adaptativos. Ética y regulación, obviamente con todo el volumen de datos, y hemos hablado también, mencionó los problemas de juicios y todo que tienen estas 3 grandes empresas, ¿no? Hay esas normas, ¿no? Que tienen que cumplir para proteger los datos personales de los usuarios. Entonces, los potenciales escenarios son para hacer clustering o clasificación, ¿no? de todos los datos
para hacer analítica en tiempo real, para también hacer todo el manejo de social media mining, ¿sí? A partir de todas las interacciones que tenemos como usuarios en todas esas redes que parecerían, o sea, que son gratuitas, nos de bonitos, que nos dan gratuidad en muchas cosas, lo que ya hemos mencionado por cuál es en realidad detrás, ¿no? Cómo monetizan nuestra interacción. Y sistemas de recomendación, ¿no? A partir de lo que uno va usando ya nos van recomendando, ¿no? Parece que cada vez nos conociera más el tipo de música que nos gusta, el tipo de películas que miramos, entonces nos dice nuestro porcentaje incluso de coincidencia de lo que normalmente vemos, ¿no? Entonces uno básicamente se puede elegir más rápidamente lo que, porque si no es un mundo de opciones, de canciones y de películas y todo, que uno no terminaría para elegir una, que pasa horas, ¿no? Y aún incluyendo estas herramientas, ¿no? De recomendaciones. Y es justamente a través de asociaciones que trabajan estos algoritmos, en base a lo que uno va dejando huellas, ¿no? Todo lo que hacemos, Google Maps, por ejemplo, sabe por dónde estamos, dónde vamos. O sea, uno obviamente puede deshabilitar eso, ¿no? Pero yo no tengo ningún problema, por ejemplo, de que esté habilitado. Entonces, incluso le llega un reporte, ¿no? Usted ha ido a tal lugar, a tal otro, y si uno ha viajado, a qué lugar se ha ido, a qué restaurante, ¿no? ¿Y por qué? ¿Para qué sirve eso? Para que precisamente uno cuando quiere ir a un restaurante, por ejemplo, entonces le dice, normalmente este restaurante a esta hora tiene 25% de capacidad nada más, o está lleno, ¿no? Entonces, precisamente se basa en eso. Y las carreteras, todo la congestión en el tráfico también es a partir de las interacciones que uno hace y tiene habilitadas cosas que todo el tiempo están recopilando lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ahí está justamente la ciencia de datos que hace a partir de las coincidencias, ¿no? Entonces, ciencia de datos es, digamos, el corazón que engloba machine learning, investigación tradicional, expertos en dominio de datos, páginas, expertos en estadística, tiene que ver mucho también con matemáticas, los que quieren ser científicos de datos, ¿no? Entonces, aquí a partir de esto, lo más importante, así que, bueno, es importante como ejemplos nada más, ¿no? Pero ya son casos donde de cómo han nacido todos estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, ya con Netflix es otro ejemplo, compañía de alquiler de películas online. Entonces, eso es lo que hablábamos, ¿no? Las 3/4 partes de los pedidos nuevos surgen a partir de recomendaciones. O si no hubiera recomendaciones, uno estaría buscando. Entonces, Netflix y Amazon son las empresas cuyo plan de negocio está basado en Big Data y sistemas de recomendación. Target es una empresa como tipo Amazon, más o menos. Este es un caso de algo, por ejemplo, que no todo es perfecto, ¿no? Y también fallas en estos algoritmos, donde en este caso, ¿no? Le llega al padre una información errónea de que su hija está embarazada en base a ciertas interacciones que hizo su hija por alguna crema o algo así. Entonces, por eso les digo, y son casos famosos, ¿no? Que se han hecho. Entonces, por de ahí vienen los juicios y todo eso que hablábamos. Por eso es que tienen muchas responsabilidades empresas de recomendaciones, ¿no? Si se dan cuenta, o sea, imagínense si Google Maps fallara, ¿no? Habría muchos más accidentes. Si nosotros, todo el mundo estaría usando para viajar, para moverse, nos da, aunque hay errores, ¿no? Y calles que ya no son de doble vía, por ejemplo, ya se han vuelto de una sola vía. Entonces, si no se van actualizando eso, pueden haber muchos problemas. Entonces, aquí está también cómo puede estar, digamos, vinculada al tema de la salud, ¿sí? Y esto en el caso de la pandemia, por ejemplo, si está, o sea, ustedes creen, bueno, normalmente pandemias hay una vez cada 100 años, ¿no? Pero con toda la evolución de alimentos y desórdenes y todo lo que puede haber, podría volver otra pandemia. Entonces, ¿cómo pueden predecir?
base a todas las cosas que están ocurriendo y por ahí, a partir de ciertas enfermedades o personas que van visitando los hospitales, entonces eso se puede ir recolectando y encontrar patrones, ¿no? Para decir aquí hay algo raro y empezar a crear medicamentos, ¿no? Ustedes saben que en el caso del COVID, por ejemplo, han batido todos los récords de los tiempos para encontrar las vacunas, porque en realidad en otras épocas se tardaba muchísimos años incluso, ¿no? Encontrar vacunas. En cambio aquí ha sido bastante rápido, bueno, no sé qué cosas nos habrán puesto, pero hay todo tipo de teorías de conspiración, ¿no? Que, bueno, que incluso hablaba de que un chip nos había puesto Bill Gates para controlarnos y todo eso, que obviamente en el tiempo se ha ido desmintiendo, pero hay una serie, si quieren verlo en Netflix, sobre eso, ¿no? Bueno, y todo eso es a partir de datos que se puede ir encontrando de forma proactiva soluciones, ¿no? En la banca lo mismo, casos que han ido ocurriendo, de esas compras con tarjeta, que como nos pueden ya identificar a cualquier persona de acuerdo a nuestros hábitos. Ya, bueno, aquí hay otra identificación de tarjetas de crédito. Sí, eso les dejo como para que lo vean, lo estudien y bueno, les va a sonar conocido, no creo que sea ninguna novedad, por eso lo paso rápido, pero lo que pueden ir viendo a partir de si es hombre o mujer, si, a partir de nuestros ingresos, qué cosas nos pueden ofrecer. También en el tema de medios de comunicación, ¿sí? Qué forma nos pueden ayudar y ser útiles para nuestra vida diaria, que en realidad nosotros consumimos información y sin embargo detrás de todo eso hay toda una infraestructura, algoritmos y toda la investigación que están haciendo personales, ¿no? O sea, científicos de datos y demás. Aquí está algo que ahora no se termine y si se termina, por favor, dense por despedidos de la clase ya, por ahí se termina la batería de. Mientras yo voy a seguir hasta donde dé. Lo que les decía, el gran ámbito de trabajo que hay. La demanda de profesionales en ciencia de datos y Big Data sigue creciendo en forma acelerada en todo el mundo, impulsada por la digitalización, el aumento de fuentes de datos y la necesidad de decisiones basadas en datos de sectores como finanzas, salud, retail y tecnología. El mercado global, según estudios recientes, el mercado global de Big Data y ciencia de datos alcanzó aproximadamente a 274.000 millones en 2022 y se espera que crezca a una tasa anual compuesta de 13 hasta el 2029, proyectando llegar a unos 665.000 millones, ¿no? Entonces, hay mucha demanda laboral, como vemos a continuación. El profesionales aumenta cada vez más. Para el 2025 ya se preveía, esta es una presentación que hice el año pasado, se genera más de 11.5 millones de empleos en ciencia de datos. Se dan cuenta de esa cantidad y las tecnologías relacionadas. Esto es impulsado por la expansión de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y análisis en tiempo real. Entonces hay especialistas, ¿no? Yo he estado precisamente buscando gente para empresas de Estados Unidos que necesitaban precisamente gente que sepa, ¿no? De temas de ETL, ¿cómo se llama esto? Para migrar datos, especialista en migración de datos, ¿no? Data migration. Bueno, todo esto es muy relacionado con ciencia de datos, ¿no? Bueno, entonces, lo final que les puedo decir es que discernir información relevante, sintetizar y extraer conocimiento de ella es cada vez un aspecto más crítico en la sociedad que vivimos, ¿no? Entonces, eso les dejo como información y datos que está demandándose en todo el mundo, ¿no? Bueno, obviamente, si no saben inglés, se van a limitar o sea, cargos que no tengan que ver con todo ese mercado laboral, ¿no? Que es global, todo el mundo.
Bien, a ver cuánto estamos de batería. Yo tengo 3%. A ver si tienen alguna duda, un comentario. Hasta aquí, a ver, hay algún chat. Sí, dice Fidel. Ah, ya, sí, sí, me escuchaban bien, debe ser eso, al principio de clase. Bueno, entonces no tienen dudas. Vamos a seguir viendo temas de Big Data. Si se dan cuenta, es algo más, digamos, algo más amplio y que tiene que ver con grandes empresas, ya, ¿no? O sea, como les decía, en Bolivia no creo que nadie necesite. Yo tal vez estoy muy equivocado, sería bien que ustedes indaguen, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las empresas más grandes en Bolivia? Si necesitan todo esto lo que estamos viendo. O se está usando, ¿no? Creería que Business Intelligence es suficiente para todo lo que se requiere. Estas son empresas globales que tienen millones de usuarios, por lo tanto es millones de datos que generan esas interacciones, ¿no? De sus usuarios. ¿De acuerdo? Hasta que se acabe, termino de grabar y les dejo hasta el próximo miércoles.